Hola, testigo de lo imposible. Algo está sucediendo en el mundo. Es algo silencioso, pero se está extendiendo con la velocidad de un incendio forestal digital. No lo verás en los principales noticieros, pero si pasas tiempo en las redes sociales, es imposible ignorarlo. Es un tsunami de luz que comenzó a sentirse con fuerza alrededor de agosto del año 2024 y que no ha hecho más que crecer desde entonces. Comienza, a menudo, con el rostro de un niño. Si sientes en tu espíritu que no estás viendo simples videos, sino el cumplimiento de una promesa divina, este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo y únete a una comunidad que no teme hacer las preguntas difíciles y buscar las respuestas en la única fuente de verdad inmutable que existe. Juntos vamos a descifrar el significado de este tiempo profético. Vemos a una niña de 5 años en Brasil, con los ojos llenos de lágrimas de pura alegría, diciéndole a su madre: «Mami, vi a Jesús. Es más brillante que el sol y me dijo que me ama mucho». Luego, vemos a un adolescente en la India, de una familia no cristiana, que se despierta temblando en medio de la noche, describiendo un sueño tan vívido que cambió su vida para siempre. Un sueño con un hombre vestido de luz que le ofreció agua viva. Y no son solo niños, son adultos, son ancianos, son personas de todas las nacionalidades, de todas las lenguas y de todas las clases sociales. En TikTok, en YouTube, en Instagram, los testimonios se multiplican por miles cada día. Un patrón global está emergiendo con una claridad asombrosa. Un número sin precedentes de seres humanos afirma con una sinceridad que desarma haber tenido una visión, un sueño o un encuentro personal y directo con la figura de Jesucristo. La mente lógica y escéptica del siglo XXI se activa de inmediato, buscando una explicación racional. Es un nuevo y extraño reto viral. Un caso de histeria colectiva a escala planetaria, impulsado por algoritmos diseñados para mostrarte lo que quieres ver. Es simplemente el resultado de la sugestión en mentes impresionables, un anhelo desesperado de esperanza en un mundo cada vez más oscuro, lleno de guerras, crisis económicas y desastres naturales. Todas estas son preguntas válidas. Vivimos en una era de profunda ansiedad, y es natural que la psique humana busque consuelo. Pero cuando escuchas los testimonios, cuando miras a los ojos de las personas que relatan su experiencia, algo más profundo se agita en tu espíritu. La consistencia de los relatos es desconcertante, la descripción de una luz indescriptible, el sentimiento abrumador de una paz y un amor incondicional que trasciende toda comprensión humana. Y el mensaje, repetido una y otra vez con una urgencia serena: no tengan miedo, díganles a todos que los amo y prepárense, porque vengo pronto. Esto no se siente como una simple tendencia de Internet. No tiene la superficialidad de un meme pasajero. Se siente real, se siente profundo, se siente como una intervención. Estamos, por tanto, ante una encrucijada monumental. O bien estamos presenciando el engaño más elaborado y extendido de la historia de las redes sociales. O bien estamos siendo testigos del comienzo de un mover sobrenatural de Dios a una escala que el mundo jamás ha visto. Antes de intentar explicar este fenómeno con las herramientas limitadas de la psicología o la sociología, debemos hacernos una pregunta mucho más audaz. Una pregunta que nos obliga a mirar más allá de nuestras pantallas y a adentrarnos en las páginas de la profecía antigua. ¿Fue este evento global, este derramamiento de visiones, predicho en un texto escrito hace más de 2500 años? Frente a este tsunami global de visiones inexplicables, la tendencia moderna es buscar respuestas en el presente, en la tecnología, en la psicología de masas. Pero para comprender verdaderamente la magnitud de lo que podría estar sucediendo, debemos resistir esa tentación y viajar hacia atrás en el tiempo.
Debemos abrir un libro antiguo, escrito por un profeta llamado Joel, en el reino de Judá, probablemente unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. Y en ese libro encontramos una promesa tan extraordinaria, tan radical, que parece haber sido escrita para los titulares de hoy. En el segundo capítulo del libro de Joel, después de un llamado urgente al arrepentimiento ante una inminente catástrofe nacional, el tono del profeta cambia dramáticamente. Pasa de la advertencia del juicio a la promesa de una restauración gloriosa. Y en el corazón de esta promesa, en el versículo 28, Dios hace una declaración que debería helarnos la sangre por su asombrosa relevancia actual. La promesa dice: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Detengámonos a desglosar esta profecía. Dios promete derramar su espíritu, su presencia activa y poderosa, no solo sobre profetas escogidos o reyes ungidos como en el Antiguo Testamento, sino sobre toda carne. Esta es una promesa de una democratización sin precedentes de la experiencia divina. ¿Y cuál será el resultado de este derramamiento? Exactamente lo que estamos viendo. No se trata principalmente de milagros de poder físico, sino de milagros de revelación personal. Profecía, sueños y visiones. Dios especifica los grupos que a menudo eran marginados del poder espiritual en el mundo antiguo: los hijos, las hijas, los jóvenes, los ancianos. La revelación divina ya no estaría limitada por la edad, el género o el estatus social. Sería una inundación espiritual que alcanzaría a todos. Ahora leamos esa última frase de nuevo: vuestros jóvenes verán visiones. Es tan precisa, tan específica, que resuena con los miles de testimonios que inundan nuestras redes sociales. No dice que leerán sobre Dios o que escucharán sermones sobre Él. Dice que lo verán. Tendrán encuentros visuales y directos con la realidad divina. La profecía parece estar describiendo con una precisión de francotirador el fenómeno global que estamos presenciando en el año 2025. Aquí es donde nos enfrentamos a una tensión monumental. Por un lado, la correlación entre la profecía de Joel y los eventos actuales es innegable y asombrosa. Por otro lado, nuestra mente racional lucha con la implicación. ¿Cómo puede ser que una promesa hecha a una pequeña nación tribal en el desierto hace más de 2 milenios y medio se esté cumpliendo literalmente a escala global en nuestra era de inteligencia artificial y exploración espacial? La aparente contradicción surge de nuestra visión limitada del tiempo y del poder de Dios. Vemos la historia como una serie de eventos inconexos, pero la Biblia la presenta como una única y gran narrativa, escrita por un autor soberano que declaró el fin desde el principio. Para él, 2500 años son como el día de ayer. Su promesa no estaba limitada a las fronteras de Judá ni a la cultura de la Edad del Hierro. Era una promesa para los últimos días, una promesa que atravesaría los siglos, esperando su momento de cumplimiento culminante. Sin embargo, para entender cómo esta profecía judía pudo saltar los muros del Antiguo Testamento y convertirse en una promesa para todo el mundo, debemos avanzar en el tiempo. La clave para desentrañar el alcance global de la promesa de Joel no se encuentra en las colinas de Judea, sino en un aposento alto en Jerusalén, en el día en que la Iglesia nació en un bautismo de fuego. La profecía de Joel, con su promesa de un derramamiento universal del Espíritu, quedó suspendida en el tiempo durante siglos, como una semilla esperando las condiciones perfectas para germinar. Esa semilla finalmente encontró tierra fértil en uno de los días más explosivos de la historia, un día que cambió el curso del destino espiritual de la humanidad, el día de Pentecostés.
50 días después de la resurrección de Jesús, sus 120 seguidores estaban reunidos en un aposento alto en Jerusalén. De repente, como narra el libro de los Hechos, un estruendo como de un viento recio llenó la casa, y aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta manifestación sobrenatural atrajo a una multitud de judíos devotos de todas las naciones que estaban en Jerusalén para la fiesta. La multitud estaba atónita y perpleja, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua nativa. Algunos se maravillaban, mientras que otros, cínicos, se burlaban diciendo: «Están llenos de mosto». Fue en ese momento de confusión y asombro que el apóstol Pedro, transformado de un pescador temeroso a un predicador audaz, se puso en pie y dio el primer sermón de la historia de la Iglesia. Y para explicar el milagro que estaban presenciando, no recurrió a una nueva revelación, recurrió a la antigua profecía. En Hechos, capítulo 2, versículo 17, Pedro declara con autoridad: «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Pedro, bajo la inspiración del mismo Espíritu que acababa de descender, conectó directamente el evento de Pentecostés con la promesa de Joel. Les dijo a todos los presentes: «Lo que están viendo y oyendo hoy no es un fenómeno nuevo y extraño. Es el cumplimiento de una promesa ancestral». Aquí es donde nos enfrentamos a una tensión teológica crucial que debemos resolver. Al leer las palabras de Pedro, uno podría concluir fácilmente que la profecía de Joel se cumplió completa y totalmente en el día de Pentecostés. Si es así, entonces el fenómeno de visiones que vemos hoy no podría ser un cumplimiento de esa profecía. Tendría que ser otra cosa. Esta interpretación, conocida como cesacionismo, sostiene que los dones de revelación, como visiones y profecías, cesaron con la muerte del último apóstol. Sin embargo, hay otra forma de verlo, una que se ajusta mucho mejor tanto a la historia de la Iglesia como a lo que estamos presenciando hoy. Esta visión sostiene que Pentecostés no fue el cumplimiento final y total de la profecía, sino su inauguración. Fue la primera ola de un tsunami espiritual. Fue la primicia del Espíritu, como la llama el apóstol Pablo, la primera cosecha que garantizaba la gran cosecha final que aún estaba por venir. Pensemos en ello. En Pentecostés, el Espíritu se derramó sobre un grupo relativamente pequeño de 120 creyentes judíos. Pero la promesa original de Joel era mucho más amplia. Era sobre toda carne. Esto implica una escala global, una inundación que trascendería las fronteras de Israel y alcanzaría a todas las naciones, lenguas y pueblos de la tierra. Pentecostés fue la fuente del río, pero la profecía describe un río que se ensancha hasta convertirse en un océano que cubre el mundo entero. La evidencia de 2000 años de historia de la Iglesia, con innumerables avivamientos y movimientos del Espíritu, sugiere que Pentecostés fue solo el comienzo. Pero la escala de lo que estamos viendo hoy, este derramamiento verdaderamente global y transcultural de visiones, sugiere que podríamos estar entrando en la fase final de esa profecía. La Biblia reserva esta cosecha global final para un tiempo específico, un tiempo que Pedro mismo nombra al citar a Joel: los postreros días. La revelación de que Pentecostés fue la inauguración y no la culminación de la profecía de Joel nos abre a una posibilidad asombrosa, que estamos viviendo en medio de su cumplimiento final y más grandioso.
El elemento clave que distingue nuestra era de todos los avivamientos anteriores es el alcance verdaderamente global del fenómeno. Un alcance que cumple la frase "sobre toda carne" de una manera literal y sin precedentes. Durante gran parte de la historia de la Iglesia, la experiencia del Espíritu Santo estuvo, en gran medida, contenida dentro de los confines del cristianismo. Pero la promesa de Joel trasciende las barreras religiosas. Toda carne significa toda la humanidad. Y lo que hace que el tsunami actual de visiones sea tan proféticamente significativo es que está rompiendo esas barreras de una manera espectacular. Los testimonios más impactantes y verificables no provienen necesariamente de niños en hogares cristianos, sino de personas en los lugares más inesperados del mundo. Pensemos en el llamado movimiento de Isa, que está barriendo silenciosamente el mundo musulmán. Durante décadas han surgido informes de musulmanes devotos en el Medio Oriente, África y Asia que tienen sueños y visiones increíblemente vívidos de un hombre vestido de luz que se identifica a sí mismo como Isa, el nombre de Jesús en el Corán. Estos no son casos aislados. Organizaciones misioneras han documentado miles de estos testimonios. Un hombre en Irán sueña con Jesús, quien le ofrece pan y le dice: "Yo soy el pan de vida". Una mujer en Indonesia, al borde del suicidio, tiene una visión de un hombre radiante que la llena de un amor que nunca antes había sentido y la llama por su nombre. Estas experiencias son tan poderosas que miles de ellos están abandonando su fe anterior, a menudo con un gran riesgo personal, para seguir a este Isa que han conocido en sus sueños. Pero el fenómeno no se detiene ahí. Escuchamos historias de hindúes en la India que, mientras meditan en sus millones de dioses, tienen una visión de un ser que afirma ser el único y verdadero camino. Escuchamos de budistas en el sudeste asiático que, buscando el nirvana, se encuentran con una figura luminosa que les ofrece no la aniquilación del yo, sino una relación personal. Incluso escuchamos de ateos y agnósticos en Occidente, personas que no tenían ningún marco religioso, que tienen encuentros espontáneos que los dejan conmocionados y transformados. Aquí, la tensión central se vuelve fascinante. Si esto es un mover de Dios, ¿por qué está ocurriendo de una manera tan poco convencional? ¿Por qué está sucediendo de una forma tan descentralizada, personal y a menudo caótica, a través de las redes sociales y los sueños privados, en lugar de a través de los canales organizados de las iglesias y las denominaciones establecidas? La respuesta puede ser tan profunda como la pregunta misma. Tal vez Dios, en su soberanía, está eludiendo intencionadamente las estructuras e instituciones humanas para dejar absolutamente claro que este es su mover, y no el de ningún hombre u organización. En una era en la que la confianza en las instituciones, incluidas las religiosas, está en su punto más bajo, Dios está demostrando que no necesita nuestros programas, nuestros edificios o nuestros presupuestos para alcanzar a las almas. Él está escribiendo derecho con renglones torcidos, utilizando TikTok y los sueños para llevar a cabo la mayor cosecha de la historia. Está demostrando que su espíritu, como el viento, sopla donde quiere, y ninguna barrera cultural, religiosa o denominacional puede detenerlo. Está cumpliendo su promesa sobre toda carne de una manera que nadie podría haber orquestado o predicho. Y la prueba más contundente de que se trata de un fenómeno unificado y divino no es solo quien está viendo estas visiones, sino qué es exactamente lo que están viendo y escuchando. El alcance global del fenómeno es asombroso, pero un escéptico podría argumentar que son simplemente experiencias subjetivas e inconexas. Sin embargo, cuando examinamos el contenido de los miles de testimonios que están surgiendo,
descubrimos un patrón de consistencia tan notable que apunta a una única fuente, a una única firma divina. La prueba más convincente de la autenticidad de este mover no reside solo en su amplitud, sino en su increíble coherencia. La primera consistencia asombrosa es la descripción de la apariencia de Jesús. A pesar de las vastas diferencias culturales de los testigos, un niño en América Latina, un imán en Egipto, una anciana en China, la descripción del ser que ven es notablemente similar. No es el Jesús de piel pálida y cabello castaño claro del arte renacentista europeo. La descripción abrumadora es la de un ser hecho de luz pura. Hablan de una luz tan brillante que es más intensa que el sol, pero que de alguna manera no daña los ojos. Describen un rostro que irradia un amor, una compasión y una autoridad que las palabras no pueden capturar. A menudo mencionan ojos que parecen penetrar hasta el alma, llenos de un conocimiento total y una aceptación incondicional. Esta descripción trasciende la iconografía cultural y se alinea mucho más con las descripciones bíblicas de seres celestiales y de la propia transfiguración de Cristo. La segunda consistencia es la atmósfera emocional del encuentro. Casi universalmente, los testigos informan haber sido inundados por una paz que sobrepasa todo entendimiento. El miedo se disuelve, la ansiedad desaparece. Son envueltos en un sentimiento de amor tan puro y abrumador que muchos lo describen como volver a casa. Esta experiencia emocional es a menudo la parte más transformadora del encuentro, dejando una marca indeleble en su alma que altera permanentemente su percepción de la realidad. La tercera y quizás más crucial consistencia es el mensaje verbal o telepático que reciben. Aunque las palabras exactas pueden variar, el núcleo del mensaje se repite con una fidelidad asombrosa en todo el mundo. El mensaje suele tener tres partes. Primero, una afirmación de amor personal. Te amo, te conozco, no estás solo. Segundo, una llamada a la acción espiritual. Sígueme, dile a otros acerca de mí. Y tercero, una advertencia profética urgente y consistente. El tiempo es corto. Prepárense, porque vengo pronto. Aquí nos enfrentamos a una tensión crítica, la cuestión del discernimiento. El escéptico argumentará que las personas simplemente están viendo lo que su cultura les ha enseñado a esperar de Jesús. Pero esta explicación se desmorona cuando consideramos los testimonios de personas de trasfondos no cristianos que no tenían una imagen preexistente de Jesús. ¿Cómo pueden un musulmán, un hindú y un ateo en continentes diferentes describir la misma experiencia de luz, amor y el mismo mensaje urgente si no hay una fuente externa y objetiva que se les esté revelando? La prueba definitiva para discernir una visión genuina de una alucinación o un engaño reside en su fruto. Jesús mismo nos dio la clave. Por sus frutos los conoceréis. Una alucinación puede ser olvidada. Un engaño demoníaco, como advierten las Escrituras, produce miedo, confusión y lleva a la gente lejos de la verdad bíblica. Pero lo que vemos en la abrumadora mayoría de estos casos es una transformación radical y duradera hacia la santidad, el amor y una fe profunda en el Jesús de la Biblia. La gente abandona vidas de adicción. Las relaciones rotas se restauran. Un amor por las Escrituras y por los demás nace en sus corazones. Este es el fruto del Espíritu Santo, no el de la histeria masiva o el engaño. Pero hay otra parte de la profecía de Joel, una que a menudo se pasa por alto, que acompaña a estas visiones de esperanza, una parte mucho más sombría. La ola de visiones de Jesús, con su mensaje consistente de amor y esperanza, es una de las partes más gozosas de la profecía de Joel. Es fácil enfocarse exclusivamente en este derramamiento del Espíritu y verlo como el comienzo de una nueva era dorada para la humanidad.
pero hacer eso sería leer solo la mitad del mensaje. La profecía de Joel, al igual que gran parte de la profecía bíblica, tiene dos caras. Es como una moneda con la gracia en un lado y el juicio en el otro. E ignorar el lado del juicio es ignorar la urgencia de la advertencia. Justo después de la promesa de que los hijos y las hijas profetizarán y los jóvenes verán visiones, la profecía da un giro sombrío. En Joel capítulo 2, versículo 30, Dios continúa: «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová». Esta es la otra mitad de la señal de los últimos días. El derramamiento masivo del Espíritu no ocurre en un vacío de paz y prosperidad global. Según el profeta, ocurre simultáneamente a una intensificación sin precedentes de las crisis mundiales. Es una convergencia de la mayor manifestación de la gracia de Dios con la mayor manifestación de la angustia de la humanidad. Y esto es exactamente lo que vemos desarrollándose en el escenario mundial en este mismo momento. Mientras las visiones de esperanza se extienden como una luz silenciosa, los titulares de las noticias gritan con señales de crisis. Vemos sangre, guerras y rumores de guerras que estallan con una ferocidad alarmante, conflictos regionales que amenazan con convertirse en conflagraciones globales. Vemos fuego, mega incendios que devoran continentes, olas de calor récord que queman la tierra y tensiones nucleares que arden bajo la superficie de la geopolítica. Vemos columnas de humo, volcanes que entran en erupción, desastres industriales y la contaminación que asfixia a nuestras ciudades. Y vemos prodigios en el cielo y en la tierra, terremotos en lugares diversos, tormentas de una violencia sin precedentes, extraños fenómenos atmosféricos y la inestabilidad de los cuerpos celestes que Jesús mismo predijo. La segunda parte de la profecía de Joel se está cumpliendo con la misma precisión que la primera. Aquí nos enfrentamos a una aparente contradicción que puede confundir a muchos. ¿Por qué un Dios de amor, que está extendiendo su mano en misericordia a través de estas visiones, permitiría o incluso orquestaría tal caos y sufrimiento en el mundo al mismo tiempo? ¿No son estas dos realidades mutuamente excluyentes? La combinación de un avivamiento sobrenatural con un juicio global parece, a primera vista, un mensaje mixto y confuso. Pero cuando comprendemos el carácter de Dios, tal como se revela en toda la Biblia, nos damos cuenta de que no es una contradicción en absoluto. Es, de hecho, el patrón consistente y perfecto de su misericordia soberana. A lo largo de toda la historia de la salvación, Dios nunca envía el juicio sin antes enviar una advertencia clara y ofrecer una vía de escape. Pensemos en Noé. Dios vio la maldad del mundo y decretó un diluvio de juicio, pero no lo hizo en secreto. Durante 120 años le ordenó a Noé, un pregonero de justicia, que construyera un arca a la vista de todos. El arca era la advertencia visible y la oferta de salvación. Era el acto de misericordia de Dios antes del acto de juicio. La gente tuvo más de un siglo para arrepentirse y entrar. Pensemos en Lot en Sodoma y Gomorra, o en los profetas enviados a Israel y Judá antes de su exilio. El patrón es siempre el mismo. Dios, en su inmenso amor, no desea que nadie perezca. Por lo tanto, grita la advertencia antes de que la tormenta golpee. No es una contradicción, es el patrón de la misericordia de Dios. Él siempre envía la advertencia y ofrece el arca antes de enviar el diluvio. El reconocimiento de que la ola de visiones y la intensificación de las crisis globales están ocurriendo simultáneamente nos lleva directamente al corazón del asunto.
a la gran revelación que unifica todo lo que hemos explorado. Este tsunami de encuentros sobrenaturales con Jesús no es simplemente un avivamiento espiritual para animar a la Iglesia. No es un fenómeno interesante para ser estudiado por sociólogos. Y definitivamente no es un espectáculo cósmico para nuestro entretenimiento. Es algo infinitamente más urgente y significativo. La gran revelación es esta. Estamos presenciando la campaña de advertencia final y más misericordiosa de Dios a una generación antes del clímax de la historia humana. Es la última llamada de embarque antes de que el arca cierre su puerta. Es el sonido de la trompeta de Dios, no de juicio todavía, sino de gracia, sonando en cada nación, tribu y lengua, llamando a la humanidad a despertar y a volver a casa antes de que caiga la noche. Esta perspectiva lo cambia todo. Deja de ser un fenómeno sobre ellos, esas personas que tienen visiones, y se convierte en un mensaje directo y personal para nosotros, para cada persona viva en el planeta hoy. Las visiones son los carteles luminosos que Dios está encendiendo en el cielo oscuro de nuestro tiempo, todos apuntando en la misma dirección, todos con el mismo mensaje. El Rey viene, el tiempo se acaba, escojan hoy a quién servirán. Esta campaña de misericordia tiene un doble propósito. Para aquellos que no conocen a Jesús, las visiones son una invitación directa y personal. Son la mano de Dios atravesando el velo de un mundo secular y materialista para tocar los corazones de aquellos que la iglesia tradicional quizás nunca podría alcanzar. Es Jesús mismo yendo a buscar a la oveja perdida, demostrando que Él es real, que está vivo y que ama a cada persona con una pasión infinita. Es la evidencia irrefutable que Él ofrece a una generación escéptica que exige una señal. Para aquellos que ya son creyentes, las visiones son una llamada al despertar. Son el sonido de la diana en el cuartel, son el grito del centinela en el muro. Son una sacudida para sacarnos de nuestra complacencia, de nuestra fe cómoda y de nuestras disputas internas. Son un recordatorio de que nuestra misión no ha terminado, sino que está entrando en su fase más crucial. Dios nos está mostrando que el campo está blanco para la siega y nos está llamando a unirnos a Él en esta cosecha final y global. Esta es una afirmación monumental y la mente puede tambalearse ante su inmensidad. Si esto es verdaderamente la última llamada de Dios, si realmente estamos en el umbral del regreso de Cristo, entonces las implicaciones para nuestra vida cotidiana son sísmicas. Ya no podemos seguir viviendo como si todo fuera a continuar como siempre. La pregunta central que esta revelación nos obliga a enfrentar es: ¿cómo cambia esto la forma en que vivimos el lunes por la mañana? ¿Cómo afecta la forma en que criamos a nuestros hijos, gastamos nuestro dinero y planeamos nuestro futuro? La respuesta instintiva podría ser el miedo o el pánico. Algunos podrían sentir el impulso de venderlo todo y huir a las montañas. Otros podrían caer en la parálisis, abrumados por la magnitud de los acontecimientos. Pero estas no son las respuestas que Dios busca. Recuerda el mensaje constante de las visiones: no tengan miedo. La respuesta a la urgencia profética no es el pánico, sino la preparación. Y la belleza de la profecía de Joel es que no nos deja a oscuras sobre cómo debemos prepararnos. Después de describir las visiones y las crisis, el profeta nos da la clave, la única respuesta adecuada a la última llamada de misericordia de Dios. La revelación de que estamos viviendo en medio de la última llamada de misericordia de Dios nos llena de un sentido de urgencia. La pregunta práctica e inmediata que surge es: ¿qué debo hacer? ¿Cómo me preparo? En un mundo donde la preparación a menudo significa almacenar alimentos y fortificar un refugio, la Biblia nos ofrece una forma de preparación radicalmente diferente:
una que asegura no solo la supervivencia temporal, sino la salvación eterna. La respuesta se encuentra en el clímax mismo de la profecía de Joel, en el versículo 32 del segundo capítulo. Después de describir el derramamiento del Espíritu y las señales de crisis en el cielo y en la tierra, el profeta Joel, inspirado por Dios, nos da la única instrucción que realmente importa. Es la cláusula de escape, la puerta del arca, la clave de la salvación en medio del juicio inminente. Él declara: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Esta es una de las promesas más simples, profundas y poderosas de toda la Escritura. El propósito final de las visiones, los sueños y las profecías no es el espectáculo, no es para que nos maravillemos de lo sobrenatural. El objetivo de toda esta actividad divina es llevar a cada ser humano a un punto de decisión, a un momento en el que reconozcan su necesidad y clamen al único que puede salvarlos. Cada visión de Jesús es, en esencia, una invitación personal a invocar su nombre. Pero aquí nos enfrentamos a una tensión crucial. ¿Qué significa realmente invocar el nombre del Señor? Nuestra cultura moderna ha trivializado a menudo este concepto. Para algunos podría sonar como simplemente decir una oración rápida, repetir una fórmula mágica o añadir a Jesús a su panteón personal de creencias. Pero el concepto bíblico de invocar el nombre es infinitamente más profundo y transformador. Invocar el nombre de Jehová o de Jesús, Yeshua, como lo revela el Nuevo Testamento, es, en primer lugar, un acto de reconocimiento. Es reconocer quién es Él, el Creador del universo, el único Dios verdadero, el Rey soberano sobre toda la creación. Es admitir que Él es santo y que nosotros no lo somos. En segundo lugar, es un acto de arrepentimiento. Invocar su nombre significa estar de acuerdo con Él sobre nuestro estado de pecado. Significa dar la espalda a nuestra rebelión, a nuestra autosuficiencia y a nuestro deseo de ser nuestro propio Dios. Es un giro de 180 grados, alejándose de una vida centrada en el yo para volverse hacia una vida centrada en Él. En tercer lugar, y lo más importante, es un acto de confianza total. Invocar su nombre es transferir toda nuestra confianza de nosotros mismos, nuestras buenas obras, nuestra religión, nuestra inteligencia, a la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Es creer que su muerte pagó la totalidad de nuestra deuda de pecado y que su resurrección garantiza nuestra vida eterna. Es abandonar todo intento de salvarnos a nosotros mismos y descansar completamente en su gracia salvadora. Es en esencia un acto de rendición. Es entregar las riendas de tu vida a su legítimo dueño. Cuando una persona en una ciudad sitiada clama al rey para que la salve, está admitiendo su propia impotencia y poniendo su destino enteramente en manos del poder y la misericordia del rey. De la misma manera, invocar el nombre del Señor es nuestra declaración de bancarrota espiritual y nuestra total dependencia de su rescate. Esta es la preparación que Dios busca. No es un búnker lleno de provisiones, sino un corazón quebrantado y rendido, porque la promesa es absoluta. Todo aquel, sin importar tu pasado, tu nacionalidad o tus pecados, que invocare el nombre de Jehová será salvo. Salvo del juicio venidero, salvo del poder del pecado y salvo para una eternidad con Él. Este es un acto de fe y rendición. Y el primer paso práctico para invocar su nombre, para comenzar esta relación que lo cambia todo, es simplemente hablar con Él con un corazón sincero. Hemos llegado al momento más personal de nuestro viaje. La profecía, los fenómenos globales y la teología convergen ahora en un único punto: tu propio corazón. Has escuchado la última llamada de misericordia de Dios. Has entendido que la única preparación que importa es invocar el nombre del Señor. Y el primer paso para invocar su nombre es la oración.
La oración no es un ritual religioso, es una conversación sincera con el Creador que te ama. Así que ahora mismo te invito a hacer una pausa, a encontrar un lugar de quietud y a hacer tuya esta oración. No son las palabras las que tienen poder, sino la sinceridad del corazón que las pronuncia. Si realmente deseas abrir tus ojos espirituales y responder al llamado de Dios, habla con Él. Señor Jesús, te reconozco como el Rey del universo. Vengo ante ti con humildad, admitiendo que he estado espiritualmente ciego. He visto los videos, he sentido la agitación en el mundo y en mi propio corazón, y hoy elijo creer que no es una coincidencia. Elijo creer que me estás llamando personalmente. Confieso que he vivido mi vida a mi manera. He sido mi propio Dios, persiguiendo mis propios deseos, ignorando tus caminos. Me arrepiento de mi pecado, de mi orgullo y de mi indiferencia hacia ti. Te pido perdón. Por favor, lava mi corazón y hazlo limpio. Creo que moriste en la cruz para pagar el precio de mis pecados, y te doy gracias por ese sacrificio de amor inmerecido. Señor Jesús, abre mis ojos espirituales para verte como estos niños te ven. Quita el velo de mi incredulidad. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí y sobre mi familia. Anhelo conocerte, no solo como una figura histórica, sino como un Salvador vivo y presente en mi vida. Quiero ver tu luz, sentir tu paz y escuchar tu voz. Invoco tu nombre sobre mi vida. Te entrego el control. A partir de hoy, te pido que seas mi Señor, mi Salvador y mi amigo. Escribe mi nombre en tu libro de la vida y sálvame del juicio venidero. Prepárame para tu regreso. Quita todo miedo de mi corazón y llénalo con la esperanza sobrenatural que solo tú puedes dar. Y Señor, no quiero ser solo un espectador en estos tiempos proféticos. Quiero ser un participante. Úsame. Dame la valentía para compartir mi fe. Dame las palabras para hablar de tu amor. Haz de mi vida un faro de tu luz en un mundo que se oscurece. Te lo pido todo en tu nombre poderoso y glorioso Jesús. Amén. Si has pronunciado esta oración desde lo más profundo de tu ser, debes saber que el cielo ha escuchado. La Biblia promete que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Has dado el paso más importante de tu existencia. Has pasado de la muerte a la vida, de la ceguera a la vista. Tu eternidad ha sido asegurada. Pero aunque una oración puede cambiar la eternidad, también debe ser el catalizador que cambie el mañana. No es el final de un viaje, sino el glorioso comienzo. Es como nacer. Y un recién nacido necesita crecer, alimentarse y aprender a caminar. Una vez que dices amén, te conviertes en parte activa de esta historia profética que se está desarrollando. Hablemos de tus primeros pasos en este nuevo y emocionante amanecer. ¡Felicidades! Si has hecho esa oración con un corazón sincero, has nacido a una nueva realidad, has respondido a la llamada final de misericordia y te has alineado con el plan de Dios para estos últimos días. Pero este momento de decisión, aunque eternamente significativo, es solo el punto de partida. Ahora comienza la aventura más grande de tu vida. Aprender a vivir como un ciudadano del reino venidero mientras todavía estás en este mundo. Hablemos de tus primeros pasos prácticos en este nuevo amanecer profético. El primer paso es fundamental. Tienes que alimentarte. Un recién nacido necesita leche para sobrevivir y crecer. Tu alimento espiritual es la palabra de Dios, la Biblia. Consigue una y comienza a leerla cada día, empezando por los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para conocer a fondo la vida y las enseñanzas de Jesús, tu nuevo Señor. No la leas como un libro de historia, sino como una carta de amor personal de Dios para ti. Pídele al Espíritu Santo que te la haga viva y te hable a través de ella. El segundo paso es aprender a hablar y a escuchar. La oración es tu línea de comunicación directa con Dios. Ahora que has abierto el canal, manténlo abierto.
Habla con Él a lo largo del día, no con frases religiosas, sino como hablarías con tu amigo más cercano. Compártele tus alegrías, tus miedos, tus decisiones y aprende a escuchar su voz suave y apacible en tu corazón, a través de su palabra y a través de las circunstancias de tu vida. El tercer paso es encontrar a tu familia. Ningún cristiano está destinado a vivir su fe en aislamiento. Jesús nos llamó a ser parte de un cuerpo, la iglesia. Busca una comunidad local de creyentes que amen a Jesús, que crean en la Biblia y que te apoyen en tu nuevo camino. Necesitas el ánimo, la sabiduría y la amistad de otros hermanos y hermanas en la fe para crecer fuerte y mantenerte firme en estos tiempos desafiantes. El cuarto paso es compartir la historia. Ahora que has recibido la mejor noticia del universo, no te la guardes para ti. Piensa en una persona en tu vida que necesite escuchar este mensaje de esperanza. No tienes que ser un teólogo experto. Simplemente comparte tu propia historia, lo que Jesús ha hecho en tu corazón. Tu testimonio personal es una de las herramientas más poderosas que Dios te ha dado para iluminar la oscuridad de alguien más. Finalmente, debemos abordar la tensión de cómo vivir en el día a día. ¿Cómo equilibramos la espera expectante del regreso inminente de Cristo con nuestras responsabilidades terrenales de trabajar, estudiar y cuidar de nuestras familias? La respuesta es simple y profunda. Hazlo todo para la gloria de Dios. Vive cada día, no para acumular tesoros en la tierra, sino para la eternidad. Tu trabajo se convierte en un lugar de misión. Tu familia se convierte en tu primer campo de discipulado. Cada interacción es una oportunidad para reflejar el amor y la luz de Cristo. Y sobre todo, vive sin miedo. El mensaje constante de las visiones y de la Biblia es: no teman. La incertidumbre y el caos del mundo ya no tienen poder sobre ti, porque tu futuro no está en manos de los gobiernos o de las economías, sino en las manos seguras de tu Padre Celestial. Si quieres caminar junto a nosotros en estos tiempos emocionantes y proféticos, te invito a que te suscribas a este canal y te unas a nuestra comunidad. Comparte tu historia en los comentarios. Queremos celebrarla contigo. La aventura más grande de toda la historia acaba de comenzar y tú tienes un papel protagonista que desempeñar.